Bienvenido a otra edición más del podcast de Hit Consulting. Ahora que estás escuchando el podcast, te cuento que ya estás marcando la diferencia, ya que el objetivo principal de este podcast es la transmisión del conocimiento. Ahora te voy a dejar disfrutar del mismo, pero te pido solamente una cosa. En el caso de que te haya parecido interesante, te pido que compartas con tus amigos, porque así todos juntos promoveremos la cultura del conocimiento. Muchas gracias por escuchar. Probablemente Luisa, probablemente el caso de nuestro querido amigo Dito y otra gente más que participa del curso, va a recordar a alguna abuela que le contaba, por ejemplo, las historias de los Bora que son los fantasmas, o el famoso Pombero, Chopombé, Caraíto y Jaré también se le dice, o si no, por ejemplo, los casos de Plata y Ruiz, de los famosos entierros. Entonces, todo eso en la tradición, en esa tradición tan nuestra, tan peculiar, la costumbre era a la tardecita, antes de en la hora de la merienda, cena, alrededor del fuego, sentados en una silleta o silla, algunos parados, pero siempre alrededor del fuego, mientras se comía el meyú o el pirecay, que es la mandioca, que se pone allí al costado del fuego y como que a veces se va quemando un poquitito, se vuelve dura y la gente come unas cosas más ricas que esa, un rorá, un mate dulce, y allí entonces se cuenta, y en realidad los que cuentan o las que cuentan son los abuelos o las abuelas. Eso nunca jamás ellos nos contaron leyendo un libro o diciéndole a alguno de nosotros, bueno, anda allá a la biblioteca y trae el libro del cuento que yo les voy a leer. Ni había bibliotecas ni había libros, y más todavía cuando siempre se contaba guaraní. Y de allí quedó entonces la expresión caso ñemombeyú. Ñemombeyú quiere decir narrado, contado, pero oralmente, porque repito, no había libro. Entonces nosotros nos sentábamos y boquiabiertos, ahora en Yuruyá y luego en Argentina. Y creo que el Guillete venía cuando por allí ya nos encontrábamos con algunos de estos personajes como Cobra o como Luisón, o como el famoso ya mencionado Caraíto y Jaré. Y de eso hay muchísimos casos. Muchos, por suerte, hoy ya están recopilados. Hoy Macuatiape, Oñemboguacuy Macuatiape, y Catuma Ñamoñeñe, Cora, Bombero Miares, hoy Beité Macuatiape, y Catuya Yoguá, y Catuya Huecoña de Droga, y Catuña Ñamoñeñe con Cuijaré, con Énamo, con Ambuénamo, hoy Macuatiare. Eso es lo más bueno en los muchos casos que ya se rescataron, ya se recopilaron y se transcribieron, ya están en papel, ya están en libros. Ahora todavía falta, y es allí donde yo les invito a ustedes, si es que tienen a ese abuelo, a esa abuela, a papá, a mamá, que puedan dormir en su escuela, peño monguetaje en mi escuela, peguatuy en mi escuela, peñe en mi escuela, a todo esto no me ocupe en mi caso que sentado con ellos en la conversación amena con ellos, ustedes puedan recopilar, juntar esos tan numerosos cuentos que nuestros papás, nuestras mamás, abuelos y abuelas saben, y que tenemos que ser sinceros, si es que por esas cosas de la vida que a todos nos va a pasar, un día fallecen y llevan consigo esos cuentos sin que nosotros los hayamos anotado, entonces la pérdida es mayor. El solo hecho del fallecimiento de ese ser querido es una cosa tremenda, pero también se suma eso, el hecho de que llevó consigo mucho de su saber que lastimosamente nosotros por A o B motivos nunca le dimos importancia o nunca se nos ocurrió sentarnos con ellos y grabarles. Hoy es muy fácil.
Hoy con un teléfono celular nos ubicamos frente a ellos, le podemos grabar, podemos hacer un video, podemos grabar directamente un texto de voz allí y con eso asegurar la larga vida que se merecen esos cuentos. Y morante se habi, a veces me llama, añañe en mi gente fuera. Y catuye y cuasi bebera tereré, apegó un bejú, también debe acuerda con mi amiga. Hay uno de esos relatos a los que me quiero referir. Yo no digo y les aclaro por cualquier cosita, y no es la intención del curso que ustedes crean, no pasa por creer, lo único que nosotros queremos es que conozcan y en algún momento, en algún encuentro social, en alguna reunión, yo les aseguro que si llegan a contar una de estas historias, pero muchísima gente se va a reunir con ustedes y amenamente van a poder pasar un buen momento, ¿verdad? Hay veces de mucha gracia o tal vez en algún momento con cierto temor, pero repito, vivir en Paraguay y no conocer una historia de bombero, una historia de Plata y Luis, una historia de Cora, es algo imperdonable. Entonces lo que tenemos que hacer es rescatar, o de lo contrario, leer lo que ya hay. En ese sentido, quiero comentarles un caso de lo que se llama comúnmente payé. Payé, que para nosotros en paraguayo es la brujería. Este es el caso de un médico que tenía Pojanojara, San Lorenzo, hay Catupuri y Valé, Pecaraí. Eu vou pijarebe, asadê, caru, pijarebe, do puito de hoje. Que tem que ter aí, o imitabilizar o arrendado, o embaque, cunhá, ou o arrendado, Hacicatua, o Nimbujá, o arrendado, o manhã, o pouco, esse coisa, sabe, aí teve uma mongoral, esse é o que eu vi porra, que era uma mongoita porra, se bebe a de perna. Rehendusu nimo agora para Maui semana daí imare eu ba pono garoto eu vou igual aí na Mongoli subi ambué capisa Pojanojara. Dicen que no muy lejos de donde él tenía el consultorio, otro médico también tenía el suyo, y pasó que el otro médico no tenía tanta gente, es más, hablando mal y pronto, yo casi no tenía gente, y este otro médico del cual yo les estoy hablando, lleno, mañana, tarde y noche, la gente tomaba turnos, y el pobre doctor atendía hasta la medianoche, cansado, y al otro día volvía a empezar. La gente llegaba a pie, en vehículos, hasta en carretas. Llegaban de acá cerca, de Asunción, de San Lorenzo, del departamento central, pero había gente que venía inclusive allá de lejos, de Concepción, Itapúa, muy frío llegó a Becaraí. Daí o peito de Rapissá, esse outro médico, e por ser terei, e por ser, vai ver a gente, vai ver o bebê de roupa e vai ver o vendo o serendado. Era como una especie de reclamo que él se hacía a sí mismo y decía, ¿por qué nadie viene junto a mí? ¿Por qué todos van junto a él? Y dicen que él, enojado, como diríamos, un poco herido por esa circunstancia, decidió hacer como una venganza. Aunque el otro ni siquiera sabía de él, no tenía, nunca hizo nada contra él, lo único que tenía más gente porque por lo visto atendía mejor, curaba más y la gente se acostumbró a él, pero nunca le hizo ningún daño a aquel otro. ¿Y qué pasó? Dicen que el otro enojado va y le manda a hacer el famoso payé daí o Jacob o Ñemoañeteo, cuando se fue haciendo realidad esa cuestión. Dicen que este doctor del que yo les hablo, que era tan
servicial, el que atendía a tanta gente, el que curaba a tanta gente, comenzó lentamente a tener ciertas dificultades en el cuerpo. Por ejemplo, tenía ciertas enfermedades que todos tenemos, pero que a él le afectaban más, una gripe, la tos, y cangrejo, y pirú. Llegó al punto que después de más o menos 6 meses, como se cuenta, él ni comía más y nadie sabía qué es lo que le pasaba. Pero lo peor ocurrió, como le digo, 6 meses aproximadamente, un día pierde la vista, dos veces, no vio más, perdió la vista, pero ya perdió la idea más. Cuando ocurrió eso, dejó de atender. Y la familia, tenía la esposa, un hijo que hoy es médico, una hija farmacéutica, pero el hijo y la hija todavía eran jóvenes cuando eso. Y bueno, decidieron llevarlo a todos los médicos a vivir por haber. Fueron a los mejores oftalmólogos acá de Asunción, uno mejor que el otro si se quiere, todo el mundo dándole recetas, indicándole qué hacer, medicamentos, y así como mandaban estos médicos, la esposa se encargaba de hacer cumplir, pero al final no pasó nada. Y iba empeorando, ¿verdad? Al punto que tan débil estaba que ya no podía levantarse, ya no podía mantenerse de pie. Y inclusive lo llevan a él a Brasil, a San Paulo, lo llevan después a Buenos Aires. Acá en Paraguay lo llevó a atender un médico conocidísimo, el más importante de todos. Un tiempo fue director mío en el Instituto de Lengua en la Universidad Nacional. Y él inclusive me comentó, me decía, es raro la dolencia que él tiene. Creo que antes lo había atendido, le indicó, pero no funcionó la indicación suya tampoco. Y dicen que ya en ese tiempo en que se notaba que su situación iba de mal en peor y peor, ya prácticamente no tenía, digamos, en la percepción de su familia, un pronóstico de vida a lo mejor corto, ¿verdad? Un manongo taitema, que dijo Gaguá. Decían que ya estaba cerca de la muerte porque ni siquiera ingería alimentos. Y lo único que hacía la familia ya en esos últimos tiempos era traerlo antes de la misa de la tarde-noche, al sacerdote allí en la iglesia. Y él venía muy amablemente porque todo el mundo conocía a este médico y era tan bueno como médico y tan bueno como persona. A mucha gente ni le cobraba la consulta, les regalaba medicamentos. Habían personas que, por ejemplo, venían de muy lejos, no tenían cómo retornar. Él les dejaba dormir en su casa. Entre esa gente que se llevó alguna vez a quedar a dormir en su casa estaba yo y mi madre. Ya en ese tiempo no había ómnibus, ya a partir de ciertas horas de la noche. Entonces, nunca olvido que nos tocó un turno a un horario ya muy tarde. Y entonces terminó la consulta y él se dio cuenta que obviamente ya no íbamos a tener ómnibus. Le preguntó a mi madre, ella le dijo, no, vamos a ver cómo hacemos, por acá seguramente en algún lado vamos a quedarnos. Yo recuerdo que él le dijo, bueno, quédense acá en mi casa, vamos a dormir, mañana temprano se van. Le cuento esto porque la fama que él tenía era una especie de santo, ¿verdad? Y entonces venía el sacerdote de buena gana, por lo que le conté, y qué es lo que él hacía, rezaba. Y yo llegué a hablar con ese sacerdote ya tiempo después, y cuando yo le preguntaba cuál era su intención, y él me decía entonces, era que por medio de la oración Dios le ayudase en ese tiempo y se curase, ¿verdad? Llegase a curar. Y la otra que era la menos deseada, bueno, que si
le alcanzaba la muerte para que muera en paz. Bueno, dicen que en una de esas tardes, ya pasó durante casi 8 o 9 meses de la situación increíble en la que él estaba, ya les digo, era como comúnmente se dice, piel y huesos. Ya le ponían en la comida así en pequeña cantidad, en una cucharita en la boca, tenía que ser todo líquido. Era increíble, ¿verdad? Pingo que tenía que dar una tardecita en invierno, yo moriré. Después que ya se retiró el país, hubo un botado pecoga que llegó alguien y golpeó la puerta de la casa hacia el costado. Y salió la esposa de este doctor a ver de quién se trataba. O sea, hoy peado que hoy yo pude tener cara de Cuyamí, porque tenía que apoyar un sombrero, acá apoyar, sombrero. Le miró la señora y era un señor de pinta, digamos, pobre. Tenía un saco, el sombrero. Ella, cuando yo hablé con ella, me dijo, usaba básquetbol. El básquetbol era un zapato deportivo que se usaba en ese tiempo. Y dice que la señora le dice, ¿qué necesita, señor? Y el visitante, este señor de edad, le dice, vamos a ir para doctor, le dice, está el doctor. Y la señora le dice, vamos a ir, pero hace catules. Pero está muy enfermo. Y el señor, de manera sorpresiva para la señora, le dice, siempre hay cuajado, véales. Yo sé eso, le dice, va a decir cuando hay cuajado. Segundo hay cuajado, le dice, ¿cómo sabes vos? Porque yo no te conozco a vos, le dice. No sé cuajado en la véales. Catulio Hasales, y puedo pasar. Y la señora tenía sus pelos, como no lo conocía el señor, tampoco le inspiraba ninguna sensación, digamos, de temor ni nada. Era un anciano, pero no lo conocía. Entonces ella le dice, pues hace catungo, le dice, está muy enfermo, le dice. A lo mismo, seco ayúdina, hay que conocer sus pelos. Vengo porque quiero ayudarlo. Y allí, más sorprendida, la señora le dice, ande pico cojanojables, vos sos médico, najániles. Siempre le digo que vos te haces mena, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a ayudar a mi marido? Así que se va a cojanotar sobre él. Bueno, y le insistió tanto este anciano, y ya llevaba media hora, según ella, allí, venían palabras que iban. Y en un momento ella le pregunta, que le conten a droga, hay un pelo operado de ellos en Dape. Andamos más a tu casa y cuando se cure venimos a él. Y le dice el anciano, yo no moriré terrible, no moriré igual, yo a mi teca a cupé, vengo de lejos, vengo de Cacupé. Esto ocurrió más o menos hacia 1960, entre 70. Les cuento un poco el tiempo, aproximadamente. Y cuando eso ni siquiera había ómnibus, así como hoy tenemos a cada rato, ¿verdad? Y era, como dice la gente, cada muerte de obispo había un ómnibus, ¿verdad? Y a esa hora ya prácticamente no. Y entonces tanto le insistió que llegó el momento en que la señora ya no pudo decirle que no, y le dijo, Casales, le deja entrar. Y ellos tenían así la puerta hasta donde ella le atendió al señor. Hacia adentro daba con lo que era la sala y pegaba a la sala que estaba el dormitorio donde estaba el doctor, y hacia un costado estaba la puerta que daba al consultorio. Eran los 3 espacios donde él toda su vida hasta ese momento se movía, ¿verdad? Dentro de la casa, la sala, el dormitorio, el consultorio. Obviamente después las otras partes, pero los sitios tradicionales del doctor que ya estaba muy enfermo eran esas 3 partes. ¿Y qué pasó? Ojo que era de mí. Pensé a ver, enojar a Karen. Comenzó a tocarle así la cabeza. Y le dice, él le habla al médico que
estaba muy enfermo, que no entendía nada, porque ya no, al parecer ya no tenía una conciencia de sí, ¿verdad? Vivía porque respiraba. Y mientras le tocaba la cabeza le decía, "Ay, a peso ya puedo andar". ¿Quién fue esa persona tan mala que te hizo esto? Le tocaba así, después dice que se levanta, o con más agua, ni en boca. Entonces, pongamos cara en el pobre, le dijo la cosa al médico, va, es con una cosa de la apenas que hay acá que no sea de ustedes, que no sea propiedad de ustedes. Y nunca he oído que yo hablé después de mucho tiempo de esto con la esposa, ya cuando todas las cosas estaban ya calmas, muchos años después, porque ella me había autorizado a publicar la historia sin mencionar los nombres verdaderos, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo le pregunté a ella qué es lo que con eso, qué pasó, porque ella me dijo, yo no sé por qué regla, así cuando me dijo, yo me levanté, lo primero que hice fue buscar cosas, ni se me ocurrió preguntarle, ni reclamarle, ni rechazarle el pedido, nada, así como dijo, yo lo único que hice miré el dormitorio, y en el dormitorio no había nada extraño, porque prácticamente lo único que estábamos éramos él, yo, nuestros hijos, y últimamente el país, porque ni visita llegaban, porque obviamente él ya no estaba en condiciones de recibir a nadie. Y sale ella y le dice, pues a mí hoy mía vio el país, todo lo que hay acá es nuestro. Pasaron a la pieza al lado de la sala, revisan todo, uno por uno, le ayuda a uno de sus hijos, que es el que estaba hablando de eso, que después se hizo médico también, cirujano, buscan todo, no era gran cosa lo que había allí, ¿verdad? Claro que era dentro de todo un médico, de una vida bastante tranquila. ¿Y qué hace él? En ese momento le dice la señora, todo esto es nuestro. Al previo a Pepe Coté, de consultorio, a Pepe Oillare, Pe Cuñacaray, Pe Pojano, para el Mireco, la esposa del médico, se puso a revisar un armario donde el médico guardaba sus muestras, sus medicamentos, estetoscopio y otras cosas más. Ahí ojo Pepe Oillare, a Pepe el hijo, o hubo una mesa, o a Pepe Pojano, para Pepe aplicar en el escritorio del papá, del médico, viene el hijo y teniendo así como esto acá, tenía unos 3 cajones, así que revisa y en el último de los cajones encuentra un sobre blanco, largo, y cuando toca el sobre estaba sellado así con cintas calza, y ¿qué hace? Él toma eso y siente que era pesado, y le llama la atención y le llama a la mamá, y estaba anciano, ellos 3 nada más en el consultorio. Siempre me invitaba batear el cuerpo, entonces hice un mondoro y la mondoro cuerpo y me petei mi hace catua que ya cojaba de luz y pide va ser un gato me llega mucho cuerpo. Palabras más, palabras menos, esto probablemente era de un paciente, se habrá olvidado y como siempre tu papá le guardó y la siguiente vez que venga seguramente le iba a entregar. Pero la señora se sorprende cuando en la medida que iba rompiendo el sobre encuentra adentro agujas y alfileres, y cuando ve eso la señora se asusta. Y el señor que estaba al lado ve eso y toma con la mano y le dice a la señora, cuando Pemba iba a ir a páginas, esta es la causa del mal. Y entonces le dice a la señora, hay portar el verucere que tenía embogidos a veruceres, tráeme agua en un recipiente. Y justo en ese momento, el ratito, al momento que ellos estaban en el consultorio, llegó el sacerdote otra vez,
para rezar, y el anciano le vio, y allí le dice el anciano de Mina para que tome un garaíña, y le dice en síntesis que le traiga agua en un recipiente y que por favor le pida al sacerdote que le bendiga el agua. La señora va rápidamente y el hijo con ella. ¿Qué pasó? Traen, me ha perdido de caneca. La caneca es una especie de palangana hecha de madera, en forma cuadrada, una base de madera, y es un recipiente de agua, una caneca, una palangana pero de madera. Cargó el agua en eso, cuenta que le llevó al país, muy amablemente le dijo el agua, y vino ella sola, y dice que frente a ella el anciano pone la caneca en el piso y comienza a tirar así del sobre la aguja dentro del agua. Y decía la señora, miren que la señora a la que estoy hablando, una persona con una alta formación académica, rigurosa, al punto que ella me dijo: yo hasta ahora no entiendo qué pasó. Yo nunca creí en estas cosas, yo jamás pensé que esto podía ocurrir, y no sé qué pasó, pero yo vi eso. Dice que en la medida que iba tirando, él aparecía como esos cerillos de fósforo que uno enciende y tira al agua y se produce que se apaga con ese ruidito característico y entra al agua. Y que en la medida que iba tirando así en cierta cantidad, porque sostenidamente iba tirando las agujas en el agua, dice que el agua comenzó a enrojecerse. Y yo le miro a la señora y para nada me estaba mintiendo, o sea, ella estaba más seria que nunca. Me dice, y también comenzó a enrojecerse el agua. Pero después apareció lo que más me asustó, me dice. Pero me asustó de ver, al punto que yo cuando vi todo eso casi me desmayé y salí de allí. Me fui a la sala, me asusté tan grande que me fui a la sala. Y es lo que he visto que de a poquito se iba formando dentro de la caneca un sapo con los ojos reventados. 100 mondis, 100 mondis. Ya se pudo acá y pegar. Me fui a la sala y después un rato como que reaccioné, porque justo en ese momento que yo llegaba a la sala, yo escucho que del dormitorio donde estaba mi marido, el médico que estaba tan mal, que prácticamente a un paso de la muerte, ella escucha un grito de dolor, y era él, que en los últimos tiempos ni hablaba. Entonces, ojo que construye a Oyukumi, a Imena la lleva a la país de Imena de Kutujerei, después de respirar. Y asustados los dos comienzan a masajearle, le derraman agua, y después de más unos ratitos, no sé, un segundo, 30 segundos o más, como que recupera otra vez la respiración. Y Pitu llegué, y Pitu sen llegué, Pitu aliento sen llegué, volvió a salir del aire. Allí en el susto, ¿verdad? Entre atenderla, él que perdió el aliento, dejó de respirar, se olvidaron de todo, y en ese momento que él recuperó, es como que se acordó ella del anciano y lo que vi en principio se va al consultorio y, sorpresa, no estaba ya el anciano, no estaba la caneca, mucho menos el sapo, no estaba. Ella se asustó, y dentro del susto, y si quería dije, el 9 se me olvidó. Eso es una mandada de Caraíba, ese niño deja de caña de Yurube Caraíba, y ya estaba empezando a oscurecer. Aún sí me voy, porque hoy es médico, cirujano, y que siguió la misma trayectoria de su papá. Ojo mío, ojo amor, co auto, yo como ahí, yo vi por todos lados, pero lo encontró. Volvió y le dijo a la mamá, da yo juego. Y la mamá le dice, no te dejo llegar, que caña de te vamos, que bateo, que micro, hamburguesas, y algo, y te dejo beber, que caña de, y yo puse de Caraíba. Andar allá donde paran los ómnibus, los micros, eran micros en realidad, cuando eso, y encontrar a ese señor y traerle acá. Ahí, ojo, que para ir ver, me voy dejando yo. Lo notable es que
y lo increíble es que ese señor que ya estaba, no sé, tan cerca del más allá que del más acá, unos días después, como que comienza a recuperar comienza a consumir la comida, le dan agua, y de a poquito, la gente acá suele decir como ya leado, como que se alivió. Y fue una cosa increíble como contaba la señora, ¿verdad? En 15 días ya estaba mucho mejor, comía. Y lo más notable es que cuenta que ella decía, ¿verdad?, que más o menos unos 2 meses después, él comenzó a recuperar la vista. Y lo notable, no sé, semanas después ya es increíble. Recuperó la vista, a veces ayer me dice, a mí mamá nos cortaba por el bueno, finalmente él se recupera y aproximadamente 6 meses después él vuelve a atender. Vuelve a reconocer, es un médico conocidísimo en San Lorenzo, le ayudó a tantísima gente. Y recuerdo que él atendía, como tanta gente le insistió, yo voy a ese, y llegó a su ñangare con mi llegué en la gente que le pedía que le vuelva a atender. Voy a empezar, pero me van a ayudar y despacio. ¿Y qué comenzó a hacer? Primero comenzó a dar 5 números, solamente 5 personas, y era un desastre la cantidad de gente que iba, Dios mío. Y ese que no le daban, hoy se quedaba a dormir allá en la avenida, ya esperaba turno para mañana, fue ampliando a 10, llegó a 15, y hasta donde yo recuerdo, eran 15 números que él atendía desde la mañana temprano hasta poco después del mediodía, después ya descansaba. Él estaba bien, pero obviamente en un proceso de recuperación muy lento. Y yo recuerdo que en una oportunidad fui junto a él. Él tenía colgado en la pared un cuadro que era un diploma que en vida le había entregado a él el Papa Pablo VI, y decía en el cuadro el nombre de él y abajo decía: tiene protección divina por los favores prestados a sus semejantes. Yo me acuerdo muy bien de ese cuadro, y entre las cosas que me llamaban la atención, porque era un consultorio modesto, no había nada de lujo, nunca él hizo ostentación de nada, y bueno, y entonces yo le pregunté, porque me acuerdo que le llevé a uno de mis hijos para que lo atienda, después de recorrer a varios lugares, yo fui allí, y me tocó ya casi al mediodía estar con mi señora y con mi hijo, y como nos conocíamos, 15 años él me trató a mí, me salvó la vida, yo le doy la vida a él, porque yo casi morí por causa de un medicamento pasado de IPS, que del 100% del hígado que tenía entonces, siendo todavía un bebé, casi que quedó quemado 85%, o sea, afectado por esa enfermedad, y casi estiré la pata, pero gracias a él estoy todavía y hoy estoy dando clases con ustedes. Bueno, y entonces le digo yo, el doctor Nicolás de Caso, y me dice: vos sabés que mucho que recorté, me dice. Bueno, lo único que mi señora me dijo es que él vino de acá a Copé, o acá a Copé y no te seco. Entonces, bueno, a creer, me dice, pues, sábado y domingo toda la mañana. Mi costumbre lo era irme a la misa de acá a Copé, y los sábados de mañana y de tarde aparte, pues ya domingo acá se come para la misa, sábado, domingo se coge acá, ay, calacaray. Porque este señor, antes de entrar a esa tarde, de que tanto le insistió a la señora, la señora le había preguntado si por qué lo que tanto estaba insistiendo. Y el señor le dijo: si no debe subirte un favor, yo le debo un favor al doctor. Y le dice: ¿y de qué se trata? Y él le dice: se le dice mi no, yo tengo una nieta, hace 14 ya hace muy ave, aunque de cara y dice: era a mí doctor, y yo vine acá a Yugo Ave, hay que andar a Petén llegué una sola vez,
o mañana ese era que mire, o poco ese o me ese tiempo, ahí cuando le dice a la señora, o fuera tengo ese nombre, ese era que vives. Él le curó a mi nieta. Y yo quedé con alguna vez pagarle ese favor. Y yo recibí un mensaje y por eso yo estoy acá. O sea, yo y que jamás supe. Y esa fue la razón por la que esa señora le dejó entrar a ese anciano junto a su marido. Y con ese dato, sabiendo que era un anciano, que tenía una nieta que estuvo enferma, y que era de Cacupé, se revolvió Cacupé a tirar como a Tipiriberui, y por años, y nunca jamás le encontró al anciano ni a su nieta. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando yo le pregunté, durante el caso, él me dice, ¿y te iba a Ecabe Carayla? Anda yo con una mujer. A no ser que la serie de COVID se llama en Dubái, según acá, cupete hoy, Jesús de que por allí mi señora haya escuchado más, pero ella segurísima que él le dijo que era acá cupete. Entonces me dice él, ahora estoy convencido, me dice, hoy jalaña de yara, la uva que se anda con petilla con uva que se. Yo estoy seguro que existe Dios y que probablemente Él me envió a ese ser junto a mí. Es la única respuesta. Cuando llegué a esa conclusión ya hace un tiempo, decidí ya no buscarlo más. Lo busqué demasiado mucho tiempo en el Ayucuy. Y esta anécdota que le digo entra dentro de este caso por dos motivos. Primero que nada, porque la persona a la que le pasó esto fue una persona que jamás creyó nada como esto, el famoso Payé. Y al punto que nunca jamás admitió que era Payé. Y la cosa mucho menos. Pero lo notable está en que ella vio y me dice que eso no hay forma, yo no te voy a engañar. No tengo motivo para engañarte, sé a esa y Picambá, a esa de Cururú, esa Nemongú, a veces, con los ojos reventados, a justo la semana lo que sabéis. Bueno, y cuando ocurrió eso, hubo el grito que se fue, que él llevó la respiración, que la atendieron, y que después lo buscaron, nunca más lo encontraron. Y que, seguido a eso que había pasado, supuestamente realmente, este doctor comenzó a recuperar su condición normal de salud, hasta su muerte, vivió, no sé, 30 y pico años después. Pero lo que yo le había pedido permiso, yo llegué a publicar, y si en algún momento ustedes pueden buscar en internet Cururú Niporae, Cururú, así como escuchan, Niporae, Nipora puso hay un puso, Cururú Niporae. Le puse ese nombre y le leí a la señora, aclarando siempre que iba a respetar su deseo de nunca nombrar por sus nombres reales a los personajes, pero ella quedó encantada. Y yo también, porque sentí la necesidad de escribir esa historia. A mí le digo, ¿qué estás en la proyecto? Si anda ahí que tú te me coñas en Brasil, iba a Macumba, una mujer en Dapa, era brujería. Si anda ahí ven en este guapo. Yo no les estoy diciendo que sea cierto ni que crean. Lo que yo estoy haciendo en este momento es hacer lo que muchos abuelos o abuelas, papás o mamás, antiguamente hacían con nosotros. Por el Bogapuy, llevaba un Ombecú por él, o Caseá por él, el famoso caso en Ombecú. Y entonces, lo que quiero también con esto es darles la referencia de que así como existen los mitos, así como existen las leyendas que explican por qué existe tal o cual animal, por qué existe tal o cual vegetal, por qué existen las piedras, por qué esta ciudad se llama así o asá. También están los cuentos populares que incluyen a estos personajes, como el que acabo de contarles, uno de Payé, está el famoso Lubizón, está el famoso Bombero, está el Pora, está Plata Gurubir, está el famoso Malavisión, ¿verdad? Están los famosos casos del Yacilla Teré. La gente cuenta, y repito, como acá contamos nosotros, se cuentan en otros países, son otros personajes, son otras historias,
donde probablemente haya mucha coincidencia, solamente cambian nombre. Acá le llamamos hora, en castellano fantasma, allí seguramente Luisa sabe cómo se dice en inglés, ¿verdad? Fantasma. Pero son las ánimas, las almas en pena. Esas se escuchan en todas partes, hay películas. El caso famoso del hombre lobo, que para nosotros acá es Luisón, ¿verdad? Esos cuentos son los que nosotros en este curso, así como acabo de contarles en guaraní, en castellano, vamos a ir conociendo. Aclaro muy bien, no es vamos a ir creyendo, no, vamos a ir conociendo porque forman parte de nuestra identidad y porque esos cuentos se cuentan en guaraní.